autorizó el árbitro, se movió la pelota, está en marcha. Iteño, presidente Ayes aquí en El Salvador. Morga acompaña a Dani, le va a pegar Cáceres, se acomoda Cáceres, apertura para Gaona. ¿Cómo cruza Gaona? Remató. Y a Champón no puede mandar a guardar. Buena pelota por el medio para que lleve Ruiz Díaz. Allí está Ruiz Díaz. Juega para Vega. Se mete Vega. Viene el centro para atrás. ¿Quién llega? Ruiz Díaz remató. Increíble lo de Ruiz Díaz. En el área menor, sí, entraba en el área chica y levantó la pelota. Esta fue la de Dani Cáceres. Se salvó Ayes y ahora la salvada fue para el equipo de Iteño. Es de ida y vuelta. Y le buscan a Vega. Le gana Gaona, Vega para atrás, allí está Ruiz Díaz, le va a pegar Ruiz Díaz. Otra vez tuvo su revancha Ruiz Díaz. La pelota se pierde por el fondo, habrá salida, va a corresponder al equipo de Iteño. Ruiz Díaz, el que había ya jugado en primera cuando General Díaz estaba en primera división. Solamente le falta ajustar la brújula a Ruiz Díaz, porque ya había tenido una acción anterior también donde no... Allí está José. Barrios juega. Le va a buscar a Gaona. Maniobra Dani Cáceres. Gaona le va a pegar. Gaona le pegó. Y no pasó lejos el remate de Elías Gaona que se proyectó. Pelota por arriba. Habrá salida. Corresponde al equipo de las Estrellitas. Y incómodo. Termina definiendo allí Gaona. Ortega. Va a autorizar el árbitro. Allí está Morel. Morel remató. Golazo. De Presidente Ayes. Manuel de Jesús Morel. Sí, remate colocado. Tiro libre de López, pelota arriba, el segundo poste, cabezazo. ¡Gol! Gol Sportivo Iteño. Verón empata con golpe de cabeza. Qué buen centro metió López y Walter Verón con golpe de cabeza. Lo descuidaron. Se elevó más que todos. Aplicó el testazo y empata el partido. 1-1 está el juego sobre 35. Muy bueno. Viene el centro, pelota arriba. Era de Vega. Va quitando la defensa de Iteño. Viene el servicio otra vez. Hay falta en ataque. El árbitro ya marcó. Tiro libre. Tiro libre entonces para Ayes. Los de Ayes dicen que la falta fue dentro del área. El árbitro dice que fue al borde de ella. Ibáñez es el que está caído. Y van al asistente Dalma Rodríguez como diciéndole: ¿vos no viste dónde fue la falta, señorita? Hay tiro libre que corresponde al equipo de Presidente Ayes. Sí, van todos sobre Dalma Rodríguez, la asistente. Acá vamos a ver. Pelota metida en el área. De las Estrellitas. Gana López, va a cruzar López, gana el fondo López y el centro. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Méndez desvía, viene el segundo. Y se pierde de manera increíble. Iteño valía todo, este niño se tomó de la cabeza. Se salva el conjunto de Ayes, partidazo en la recta final. Aquí en la ciudad de Itá, el partido está 1-1. Qué buen centro metió López. Méndez y aquí no pudo marcar. Iteño, ¿sabe cuánto va de partido, Claudia? No tengo idea, Freddy. ¿Le digo? El árbitro va a dar por concluido el encuentro. Terminó el partido, fue paridad en Itá. Iteño 1, Ayes 1. Fecha 14 de la primera B.